Hola, buen día. Mi nombre es Santiago Lucarelli. Vamos a esperar un ratito y arrancamos. Lo que vamos a hacer es el armado de una placa Schwarz desde los inicios hasta su culminación. Es una charla que ya dimos a inicios de la pandemia, en abril por ahí, o a principios de mayo, no recuerdo bien. Y bueno, la vamos a repetir a modo de generar inquietudes para hacer cursos distintos, los cuales se van a dar a través de Asosur. ¿Se ve bien ahí? Creo que sí. Está bueno para acompañar con un mate. Esperemos que les sea útil. Vamos a hacer una placa Schwarz con dos tipos de retenedores, algún retenedor auxiliar y algún tipo de resorte, tanto sea para vestibulizar o mesialar, de instalar. Eso lo vamos viendo. Y dos tipos de arcos. Vamos a hacer un arco de Schwarz, que se llama clásico también, que va de distal de 3 a distal de 3. Por lo general, siempre hablando en forma estándar, como quien dice. Cuando hablamos de una placa Schwarz, se habla de una placa primordialmente hablando con tornillo. Y bueno, que contiene dos tipos de retenciones, que por lo general van en los 6, en el caso de que existan los 6 ya erupcionados, los primeros molares permanentes, y un arquito vestibular que puede ir de distal de 3 a distal de 3, que va de distal de 3 a distal de 3, salvo que nos observen alguna indicación que lo quiera por distal de algún otro diente, por mesial. Así que bueno, vamos a empezar. Ya hay bastante público. Esperemos se sumen algunos más. Hoy es sábado, cuesta más los sábados madrugar. Así que bueno, acá tengo distintos tipos de modelos. ¿Se coló? Acá tenemos un caso en el cual tenemos ya los 6 erupcionados y en el otro que no, ni siquiera apenitas se van esbozando. Entonces, en el caso de hacer una placa Schwarz en estos modelos, acá el retenedor, que por lo general es el tipo Adams, de Adams, va a ir en los E, en los segundos molares temporarios. Y en este caso van a ir en los 6, en los primeros molares permanentes, al cual también se le puede agregar algún tipo de retención adicional entre los 4 y 5, o en el caso de que sea una dentición mixta entre D y E, que serían los molares. Si acá en este caso tuviésemos los 6, o sea los primeros molares, podríamos tranquilamente hacer los Adams en los 6 y entre D y E una punta flecha o una retención adicional, puede ser un gancho simple o cualquiera fuera. Bueno, vamos a iniciar. Primero, preparar el modelo. Este modelo ya está preparado. De hecho, acá se confecciona esa placa. Ver que no tenga burbujas ni poro. En caso de que tenga alguna burbuja, se saca. Si tiene algún porito, se tapa. Después, por vestibular, lo que vamos a hacer es bajar ligeramente por distal y mesial del 6, 1 milímetro aproximadamente, sin tocar la parte dentaria, como quien dice. Sería en la encía, en el espacio interdental. Si vamos a hacer una retención adicional igual. Los comentarios si no los hago. Si no lo desactivo un rato.
hacen preguntas. Así se ve mejor. Ahora vamos a desactivar los comentarios, así se ve mejor. Y después cualquier cosita hacemos las preguntas. Váyanse acordando o quizás se las vaya evacuando con el transcurso de la charla. Siempre hablando de una placa Schwarz estándar, o sea, como quien dice, como quien sale de fábrica, vamos a tener retenedores con alambre de acero inoxidable. Tratemos siempre de conseguir una buena marca, pueden ser alemanas, italianas y bueno, brasileras también. Los retenedores siempre van a ser el gancho Adams y los retenedores adicionales en 0,7 milímetros. Esto hablando en forma estándar, o sea, si nos llegan a pedir de otro tipo de alambres, vamos a respetar el pedido, ¿no? Pero si no, nosotros tenemos que saber que cuando nos piden una placa Schwarz, van los retenedores en 0,7 y el arco vestibular en 0,8. Vamos a tomar la medida mesio-distal del 6, hacemos un doblez de 90 grados. Siempre es recomendable estar con una lapicera, un marcador indeleble. Uno con la práctica eso lo va perdiendo. Y vamos a tomar la medida mesio-distal de ese diente. Marcamos y hacemos el otro doblez paralelo al anterior de 90 grados. Los nivelamos, tratemos de que quede siempre, ven, de que quede toda la superficie apoyada en el alambre. Y ahora vamos a hacer lo que serían dos pequeñas puntas, dobleces sobre sí. Tomamos 1 milímetro, 1 milímetro y medio y rebatimos sobre la pinza. Hay unas pinzas que ya apoyamos y hacen los dos dobleces a la vez. Es una pinza de la marca, bueno, hay varias marcas ahora. Son muy caras, el único objetivo que tiene es hacer este doblez y que nos quede parejo los dos. Vamos a abrirlos. Siempre las puntas de los Adams tienen que ir ligeramente abiertas. ¿Por qué? Porque la activación de este gancho es cerrando las puntas. Si nosotros las enviamos paralelas, tenemos un recorrido para cerrar. Ahora, si ya las enviamos cerradas, tenemos menos recorrido. Y si las enviamos ligeramente abiertas, tenemos el mayor recorrido posible para poder cerrarlas y que puedan, se ve bien ahí, y que puedan activarlas en caso de que sean necesarios. ¿Bien? Estas dos puntas que hicimos tienen que caer justo en los desgastes que hicimos en el modelo, como es el caso. Si no, que los comentarios se hacen más arriba. A ver, ahí vamos a activar los comentarios, a ver si se ve bien. Porque más arriba me cuesta trabajar. Oh, esto sí, ahí. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, seguimos. Ahí están saludando mucho. Buenos días. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, que es en este caso lo más complicado, es que el pase del alambre sea inmediato al espacio interdentario, o sea, que no genere altura, porque toda esa altura que genera, después en la oclusión va a molestar. Entonces, volvemos al marcador indeleble, hacemos un doblez hacia adentro, direccionando ya el pase por la parte más, sería más alta en este caso por una cuestión de que es el superior. Y tratamos de copiar el espacio interdentario, que muchas veces no existe. Entonces hay que apoyarse sobre, o sea, si bien existe siempre el espacio, pero no podemos generar, ¿ven? Ahí no sé si se llega a apreciar bien. Hacemos por mesial y por distal. No dejen para corregir nada. A medida que van haciendo dobleces,
fíjense de que quede, cerciórense de que quede bien. ¿Por qué? Porque van a hacer otro doblez y cuando terminamos el gancho, si hay que corregir algo, van a ir a corregir algo de un paso primitivo, como quien dice, y se les va a desadaptar en los siguientes pasos. Entonces, no dejen nada para corregir. A medida que van trabajando, lo van corrigiendo. Hacemos el doblez por distal. De la misma manera. Y después, una vez que pasamos hacia la bóveda palatina, lo único que nos queda es entrar lo más pegado posible a la bóveda para que no genere un espesor. Pasamos, depende de la bóveda palatina, lo que nos permita, 1 centímetro más o menos de gingival. Y hacemos unos pequeños dobleces que van a hacer la retención para el acrílico. Por distal y por mesial. De gingival hacia la bóveda podemos hacer como se nos ocurra. La retención, quieren hacer un corazoncito, que no sean muy excesivas, por una cuestión de que si hay una posible compostura, después hay que desgastar mucho el acrílico, y la única función que tiene los alambres dentro del acrílico es retentiva. Que quede algo parejito. No se ve bien. A ver. Si le pones más arriba, sí. Hacemos un poquito. No se puede. Ahí. Ahí. Con el zoom. Ahí. Fíjense que está separado lo mínimo indispensable, solo para que pase un poquito de acrílico entre el alambre y la bóveda palatina y no genere espesor. Del otro lado, vamos a hacer un retenedor simple, como para tener otro. En este caso lo vamos a hacer en alambre 0,9. Cortamos 3-4 centímetros. Siempre le sacamos la elasticidad al alambre, porque viene con cierta curvatura, que es la curvatura que traen en el rollo de alambre. ¿Ven? Acá lo que vamos a hacer es rebatir la punta y cerrarla. Esto evita de que pinche en la boca. Por lo general, todos los extremos libres de resortes, de retenedores, yo los suelo rebatir a modo de que, por si con la lengua lo roza, se le engancha, se le puede sacar el filo, pero como son alambres tan finos, también se corre el riesgo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es copiar por gingival la cara vestibular del 6, o sea, por encima del ecuador dentario, para que genere cierta retención. Tiene solo un pase, por lo general esto se utiliza mucho en las placas Hawley, que son las placas sin tornillo de contención, que no llegue a distal del 6. ¿Por qué? Porque si llega a tocar un poquito el 7, la activación de este resorte, de esta retención, es cerrándola. Si la punta toca el 7,
por más que haga fuerzas, nunca va a generar fuerza sobre el diente que queremos retener. Marcamos el mesial de 6 y hacemos el pase. De la misma manera que con el Adams. Lo más cerca posible. Muchas veces los alambres hay que cortarlos justos porque ven, muchas veces molesta en la otra punta y no podemos trabajarlo bien. Ojo cuando cortan. Y lo mismo. Llegamos a gingival y por palatino bajamos 1 milímetro, 1 centímetro más o menos. Y adaptamos a la bóveda palatina lo más cercano posible. Esto cuando lo peguemos, ahí se va a levantar apenitas. Ahí estamos. Lo vamos a pegar ahí, entonces se va a separar un poquitito de la bóveda palatina. Ya tenemos los dos retenedores en los 6. Podemos hacer otro retenedor entre 4 y 5. Cuando nos piden, es un paciente inquieto, se le caen las placas, por favor, hacerle retención adicional. Podemos hacerle entre 4 y 5, siempre y cuando nos permita el modelo, ¿no? Y si se puede charlar con el odontólogo, mejor todavía. Vamos a hacer de este lado una punta flecha. ¿Qué es una punta flecha? Alambre 0,7, como dijimos en las retenciones, va a ir entre 4 y 5, previo desgaste, igual que los 6, que los Adams. Vamos a tomar como 2 milímetros y vamos a rebatir sobre la misma pinza. Quedó como un semi triángulo. Después con una pinza de punta vamos a cerrar este triángulo. ¿Ven? Quedan como un banderín ahí. ¿Lo llegan a apreciar? Esta punta es la que va a apoyar en el modelo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volver sobre sí. Y con el resto del alambre que nos queda, ir hacia en altura, hacia la punta que va a ser la retención entre 4 y 5. Se llega a ver ahí. Estos vienen preformados también. Vienen así. Cuando vienen preformados viene una bolsita así. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tomarlo y adaptarlo. ¿Ven cómo queda calzado ahí la punta que hicimos primero? El primer doblez queda en gingival entre 4 y 5. Este sería el caso. Lo que nos queda hacer ahora es pasarlo bien cerca. No más de 1 centímetro. Ustedes recuerden que después esto va a llevar un tornillo medio. Entonces si nos excedemos mucho con la colita de retención, quizás nos moleste para poner el tornillo. ¿Ven cómo queda por vestibular? Y por palatino. Levantarlo un poquitito. No tiene que apoyar en el modelo, porque el apoyo del alambre en el modelo quiere decir después que se va a ver, porque no pasa el acrílico entre el modelo y el alambre. Del otro lado podemos hacer, hay unos ganchitos preformados que se llaman bolita, que es como un alfiler, nada más que en la punta tiene como una bolita. Nosotros lo que podemos hacer es rebatir la punta, como en el caso del gancho simple en el 6. La rebatimos, la cerramos. Y ese rebate va en el desgaste que hicimos entre 4 y 5.
Esto, aunque parezca mentira, sirve de retención. Pasamos a palatino. Siempre ven lo que digo, el excedente que molesta. Cortamos un poquito. En el desgaste, ahí. El pase que sea bien cerquita. En caso que nos pida un relieve masticante, ahí tenemos para jugar un poquitito más con los pases de los alambres. Relieve masticante es cuando lleva acrílico en el sector posterior, en las caras oclusales. Entonces ahí sí podemos no tener en cuenta tanto la altura. Pero mejor siempre acostumbrarse a trabajar bien cerca del modelo, porque ese relieve masticante el doctor lo puede sacar en determinado momento, y si lo saca y los pases de los alambres quedaron muy altos, no va a servir. Ahí iría pegado. ¿Bien? Después los vamos a pegar. No sé si se va entendiendo, si hay alguna consulta para hacer. Se puede quitar. Bueno, ya tenemos las retenciones. Estas son las retenciones más comunes que nos suelen pedir. Después hay de todo tipo de retenciones. Ahora vamos al arco. Dijimos que va de distal de 3 a distal de 3. Es un arco de Schwartz que consta de 2 anzas. El alambre para Adams 0.7 o 0.9. El alambre para la retención de Adams, al igual que las puntas flechas, es al 0.7. Nos pueden pedir al 0.8 o al 0.9, pero si vos tenés que encargar un trabajo y no tenés el medio de preguntarle a la doctora, es 0.7. Ahora, el retenedor simple se suele hacer con 0.8 o 0.9. Más arriba. A ver si bajamos un poquito. Ahí. Ahí se ve mejor. Sí, para mí. Ahí, dale, sí. Bueno, decíamos del arco. Distal de 3 a distal de 3. Es un arco estándar que consta de 2 anzas verticales unidas por un tramo horizontal. Estas anzas pueden ser, primero sacarle la elasticidad al alambre, ¿no? Cortamos más o menos 15 centímetros, le sacamos la elasticidad. Y las anzas deben ser, o pueden ser. Haz un resorte digital para ver cómo lo haces. ¿Un qué? Un resorte digital, dice. Lo pusieron en portugués. Ahora lo hacemos, el resorte. Vamos con el arco, después hacemos un resorte. Dijimos, distal de canino. El anza puede ser del tamaño del ancho del canino y que suba en este caso al ser superior, no más de 3-4 milímetros, depende del fondo de surco, de gingival de caninos. Entonces tenemos para jugar entre 0 y 5 milímetros, depende del fondo de surco, y no tiene que ser más chico que la mitad del canino, no, pero sí tiene que estar entre la porción media del canino hacia mesial. Tenemos todos estos 4 o 5 milímetros para jugar. O sea, no tiene que ser superior al canino, el ancho de lanza. Pero tampoco tiene que ser inferior a la mitad del canino. Lo importante es hacer esta anza y copiarla después del otro lado, ¿no? Entonces yo tengo la costumbre de empezar por el anza. Primero, como dijimos, sacar. Preguntaron,
soy estudiante, si se le hacen desgastes donde van los retenedores, ¿cómo calza después en boca? Es un desgaste en la encía, en la parte blanda de la encía. A nivel óseo, dento, no se toca nada. La encía es media retráctil en esa zona. Se sube un poquitito o baja en caso de ser inferior. No es que se va a posar sobre la encía y la va a lastimar. Cede, es 1 milímetro, no sé si se llegan a apreciar, es un desgaste donde van a ir esas puntas apoyando, tampoco van haciendo. Fíjense que todos los alambres van sin fuerzas, apoyan. Yo no estoy haciendo un desgaste en una corona, en una pieza, porque sí, obvio que no va a calzar después, salvo que ejerzan ese desgaste. Pero cuando hacen desgaste, hacen el desgaste y después toman la impresión. Bueno, como decíamos, hacemos el anza, son 2 ramas paralelas. Tiene que superar la mitad del canino, como se ve acá. Acá podríamos bajar un poco más, pero no, lo ideal son 3-4 milímetros. Entramos en distal. Es un arco ideal. Estamos hablando siempre de algo estandarizado. Después, cualquier duda que resulte en el caso, porque cuando se pongan a hacer uno, se le van a generar un montón de dudas. Lo ideal, un buen feedback con el odontólogo. ¿Ven? Paralela, la entrada siempre bien pegada al modelo, no se ejerce ningún tipo de desgaste acá, porque acá sí, no tenemos que desgastar, o sea, desgastaríamos parte de la porción coronaria y sí, después no va a calzar. Dijimos que es vertical, perpendicular al piso, y en el ecuador dentario hacemos un doblez de 90 grados. Fíjense que el doblez de entrada no es un doblez de 90 grados, es medio redondeado, por lo general ahí suele apoyar el canino inferior, el antagonista. Entonces, si hacemos algo en punta, va a trabar el cierre. Seguimos. Fíjense que el anza tiene que quedar en posición perpendicular al piso y al eje de inserción del canino. No va ni ahí ni hacia atrás. Ahí. Son 2 ramas paralelas. ¿Ven? Entre sí. Esta es paralela a esta. ¿Por qué? Al igual que los ganchos Adams, tiene que tener tanto recorrido como para cerrar como para abrir. Si nosotros no las enviamos paralelas, las enviamos en forma de B corta, como quien dice, más abierta, va a tener menos para abrir el anza. Y si las enviamos medias cerradas en formas de omegas, si tiene que cerrar, va a tener poco recorrido para doblar. Entonces tienen que estar paralelas entre sí. Y ahora es una cuestión de adaptación. Hay muchos elementos para adaptar. Yo suelo usar los dedos. Cualquier cosa que se les ocurra hacer con tal de que el fin sea el mismo, sirve. Tenemos que ir por el ecuador, 1 milímetro por arriba, 1 milímetro por abajo, no hay diferencia. Recuerden que es un arco ideal. No tiene por qué tocar todas las caras oclusales. En este caso va a tocar casi todas por una cuestión de que está bastante bien el caso. Llegamos al otro canino. Ahora, en el otro canino lo que tenemos que hacer es lo mismo que en el anterior. Un anza similar, lo más parecida posible, paralelas entre sí. Entonces van a marcar con una fibra indeleble más o menos el ancha de la primera anza y van a doblarlo. Yo por una cuestión de costumbre lo hago con una pinza. Entonces ahí vamos a hacer
el doblez de 90. Recuerden lo que le dije de no dejar ningún detalle para después. Todo detalle que dejamos para después para corregir, cuando lo corrijamos el resto no va a calzar bien y tenemos que hacerlo prácticamente de nuevo. Entonces nos aseguramos de que estén paralelas entre sí, hicimos un doblez y tenemos que copiar esta profundidad que dijimos que no tiene que superar. Acá los caninos son distintos, ven que acá uno va a quedar quizás a la vista quede uno más bajo que el otro, pero vamos a tratar de hacer copiar el otro. ¿Tiene que tocar la encía, el ansa del canino? En lo posible no, igualmente con eso después podemos jugar después de pulido, porque en el pulido suelen moverse o desadaptarse, entonces todo lo que toque encía y sobre todo ahí arriba puede llegar a molestar o lastimar, pero se separa un poquitito ya una vez terminado. ¿Ven? Si nosotros ponemos el modelo ya terminado y vemos que rosa, no sé si se llega a apreciar ahí bien, ven que ahí no rosa. Pero si vemos que rosa, una vez terminado, ven, acá sí está rozando. Entonces, una vez terminado, antes de enviar, antes de envolver, antes de todo, se abre apenitas. Es abrirlo, no levantarlo, para no generar la altura. ¿Ven? Ahí ya no rozan. Seguimos, hacemos el ansa del otro lado, tratando de copiar la anterior. En ancho, largo. ¿Ven? Si quedó más corta, no sirve. Si quedó más larga, no sirve. Entonces acá es donde hay que tener precisión. El que no sirva no quiere decir que no sirve. Descartamos esto, empezamos de nuevo, hacemos otro. Quizás esta no sirve para otra boca. Ahí. Y hacemos la entrada por distal del canino del lado opuesto. También lo más bajo posible. Recuerden de cortar las colitas de retención para que no molesten en la bóveda palatina porque quizás les impidan. Perpendicular al eje de inserción del canino, el ansa, que después lo pegamos en el ecuador, y del otro lado también perpendicular al eje de inserción del canino. Fíjense que no están inclinadas ni hacia atrás ni hacia adelante. Esta es paralela con esta y a su vez estas son paralelas con estas dos. Ahora nos queda la parte palatina, que es como las colitas de retención, no más de 1 centímetro a nivel de gingival de los premolares. Recuerden que va el tornillo y el tornillo ocupa espacio. Lo adaptamos también. Acá tenemos un poquito más, lo podemos dejar un poquito más separado porque los tornillos son gruesos. Entonces en la parte del acrílico en esa zona va a ser un poquito más gruesa que en otra. Fíjense que es un arco ideal. Va a tocar lo que corresponde. A ver, ahí se aprecia bien, ¿no? Fíjense que no tiene tensiones. Es un arco que agarramos, lo ponemos ahí y después lo pegamos. Acá me avisan que queda media hora. A la hora esto se va a cortar. Entonces lo que vamos a hacer es, si no llegamos, volver a iniciar la sesión.
Ahí está. Después los pegamos todos los alambres. Y creo que lo vamos a cargar también. Sí, ¿no? El cargado lo tenemos grabado. Bien. Claro, no está grabado. Ah, entonces nos podemos explayar más en los alambres. Bueno, ahí me pedían un resorte digital. En portugués. Creo que el resorte digital, me estás hablando de un resorte en S o un resorte que sirve para vestibulizar. Espero que sea eso, si no... Es decir que el arco vestibular no debe tener quiebres, solo toca dientes más vestíbula ese. Tal cual. Es un arco ideal. El arco ideal va a tocar las caras o puntas, quizás mesiales o distales, de algún diente. Muchas veces nos pueden llegar a pedir que toque un cierto diente porque está medio vestibulizado y lo quiere palatinizar o lingualizar, depende sea el caso. Entonces ahí lo que vamos a hacer es hacer hincapié en ese diente, tocarlo bien y liberarlo de acrílico, ¿no? En la zona lingual o palatina. ¿Para qué? Para que lo lleve hacia ese sector. Es ideal el arco. Acá está, como les dije, es un caso que no... Es una contención también. Ustedes piensen que acá si vamos a poner un resorte y empujamos, si no tiene algo del otro lado que lo guíe, el diente se sale de la línea de los proximales. Entonces, si llegan a apreciar acá, ven este lateral derecho. El lateral derecho tiene la punta mesial giroversionada hacia vestibular. Entonces, ¿qué va a hacer el doctor o la doctora? Va a poner un resorte para vestibulizar por distal. Y entonces, ven que toca por mesial, eso va a ser de cupla, de tope, y lo que va a hacer el diente es el resorte es ejercer fuerza por palatino y girarlo el diente con la cupla. Bueno, vamos a hacer ese resorte. Extremo libre va a llevar, entonces ¿qué hacemos? Rebatimos y cerramos. Vamos a ir a ese lateral que está giroversionado muy poquito y vamos a tomar la medida distomesial del lateral a nivel incisal. Tomamos la medida, marcamos y volvemos sobre sí. ¿Qué milímetro para los resortes? 0,7 también, salvo que nos pidan 0,6 o 0,8. Nos pueden pedir el tamaño que sea. Ahora, el estándar es 0,7 para retenedores y para resortes de este tipo. Si nos van a pedir un resorte en algún premolar o en algún molar que suelen, ahí vamos a tener que consultar. Miren, conviene hacerlo con algún alambre un poquito más grueso o si no un tornillo directamente. Volvemos. Tomamos la medida a nivel incisal. Hacemos un doblez sobre sí. Y otro. Que queden paralelos. En este caso conviene que queden un poquito más cerrados de paralelo. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es generar una abertura de alambres. Entonces, cuanto más cerrado lo enviemos, más tiene para generar. Acá no es mucho lo que tiene que doblar, lo podemos mandar paralelo o no. Entonces lo cerramos. ¿Se ve bien ahí? Y ahí tendríamos un resorte. Con el ancho, este quedó un poquito más ancho, ahora vamos a hacer otro. Y bajamos. Los resortes van paralelo al piso. Y lo bajamos hasta donde nos permita el diente. O sea, no vamos a ir bien a gingival con ese ancho. Viendo de que la punta libre no se trabe con el canino, en este caso, ¿no? Sería. Entonces, acá lo vamos a bajar. Y lo vamos a pegar paralelo al piso. No lo vamos a pegar ni hacia arriba ni hacia abajo. Tiene que ir paralelo al piso. Hacemos otro doblez.
Recuerden lo del tornillo, o sea, no se entusiasmen con la parte de adentro del acrílico, porque si no después no nos va a entrar el tornillo. Esto lo pegaríamos ahí, que lo vamos a pegar después. Pegamos una gotita de cera y levantamos ahí para que no apoye en la bóveda palatina. Ahora es medio difícil de hacerlo en el aire porque no sé si era ese el resorte que querías preguntarme. ¿Quién era el que preguntaba? ¿Te acordás? Y del otro lado, fíjense que tenemos un poquito de diastema entre el distal del central y el lateral izquierdo. Entonces lo que vamos a hacer es un resorte para cerrar ese diastema y generarle más espacio a este canino que está medio retenido, que no sé si no es temporario este canino. No es temporario. Que quizás esté retenido ahí por la falta de espacio. Entonces, igual eso es un tema del odontólogo. También al 0,7 vamos a hacer un resorte para mesialar por palatina. Abrazamos ese lateral con la punta rebatida. Y cerca de gingival lo que vamos a hacer es un loop, que es un círculo, por debajo de ese brazo. ¿Se puede iluminar un poco más para que se vea más claro? ¿Y el resorte de triple brazo? No, por lo general el resorte, no sé a cuál llamas de triple brazo, son dos brazos. Y por lo general el que actúa es el brazo que apoya. Es muy corto el alambre. Vamos a agarrar otro pedazo de alambre, le sacamos la elasticidad. No sé a qué llamas de triple. Rebatimos, cerramos. Tomamos por distal, en este caso, que lo que vamos a hacer es mesializarlo. Vamos por distal y hacemos el loop. Hundito, que el brazo que toma quede del lado de arriba para que no se trabe con la bóveda palatina. ¿Ven? ¿Se ve bien ahí? Fíjense que el brazo toma y el loop se hace del lado de abajo, cosa de que el bracito este quede libre, así no apoya en la bóveda palatina. Dice que no sé bien cuándo maniobrar con... Ay, eso es muy difícil de verlo por este medio. La verdad que para poder ver eso precisaríamos algo de alta resolución y distintos cuadros. Y acá es una cámara fija y se trata de hacer de la mejor manera posible. La idea es que vean cómo se hace. Después cada cual va a tener su técnica en el doblado, en los cortes. No es una técnica única. El doblado de alambre, el cargado de acrílico, son técnicas que uno en algún curso o en algún laboratorio lo aprendió de una manera y después lo adapta a la mejor manera posible de cada uno. ¿Ven cómo quedaría? Brazo, el loop, ese loop, ¿qué va a hacer? Activarlo después, una vez que esté fijo, para cerrar el diastema. Bueno, acá tendríamos ya los componentes de la placa. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlos, para que vean cómo se pegan. No sé si alguno tiene alguna duda sobre algún fuego.
Abrime allá la llave. Abrime la llave. Ah, pará. No, está bien. No, sí. Sí, perfecto, gracias. Bueno. Seguimos. Vamos a pegar. Acá ya les dije, este modelo ya lo utilizamos varias veces. Entonces lo que vamos a hacer, ven que está el central ese que se rompió. Entonces lo que hacemos es corregir esa rayita, que se puede corregir ahora o después con una piedrita. ¿Usás 0,6 para resortes? Hablando estándar, 0,7, pero te pueden pedir 0,6, 0,5. Por el ideal tener un buen feedback, ida y vuelta con el odontólogo, sobre todo en los primeros casos. Cada doctor tiene una manera de trabajar distinta a otra. Modelo bien seco. Sí, ahí me están preguntando. Pueden pedir, a mí hay doctores que me piden placas de contención con todos los alambres de 0,6. Arcos, retenedores, bueno, no lleva resortes, salvo algún caso en especial. Pero por eso, lo ideal es en el primer trabajo que consigan o en el primer trato con un odontólogo especificar ciertas cosas. De arcos, retenedores, de qué tipo de alambre, de qué tipo de tornillo, color del acrílico, personalizaciones. Bueno, como les dije, en el pegado de los alambres, modelo bien seco y la cera bien líquida. ¿No? Pegamos, cercioramos de que esté bien, de que esté separadito. ¿Ven? Bien, el secreto es bien líquida la cera. ¿Para qué? Para que se impregne bien en el modelo. Ustedes piensen que después van a trabajar con acrílicos y el acrílico lo que empieza en un estado muy líquido y se va endureciendo, y si esto no está bien pegado se les va a mover. Vemos si hace falta algún tipo de adaptación. Pegamos. Feliz día, maestro. ¿Qué puso? Barbie Gil. Qué grande, Barbie. Gracias. Fue ayer, Barbie, no fue hoy. Bueno, pegamos la punta flecha. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pegamos la punta flecha. Que te siga. También que quede separadita. Ah, ¿no lo pusiste a pie? Sí, pero ¿para qué? Mi Instagram es Lucaden, ortodoncia, _ortodoncia. Si alguno gusta y desea, por ahí puedo evacuar después alguna que otra pregunta, ya que este es el Instagram de la asociación y hasta que me llegue la pregunta va a pasar el tiempo. Pegamos del otro lado también la otra retención. En este caso había sido un gancho simple. Siempre todo por vestibular bien prolijito.
que no pase a palatino. Quede separadito. Vamos con el arco. Lo pegamos. 8 minutos. Acá me dicen que queda 8 minutos, así que se va a cortar en cualquier momento. Y volvemos. ¿Son necesarias todas esas retenciones o con los 2 Adams posteriores es suficiente? Con los 2 Adams, acá hicimos un Adams y un gancho simple a modo de demostración. O sea, si hacemos Adams de los 2 lados, si hacemos simple de los 2 lados. Es la básica, es una retención básica, pero fíjense que en este caso tiene una bóveda palatina profunda, o sea, va a tener buena retención. Yo diría que sí, que con esas dos retenciones basta. Acá estamos haciendo a modo de ejercicio una retención adicional por si en el caso de que le digan se cae, quiero que tenga buena retención. Bueno, si el modelo lo permite, como es este el caso, se puede hacer retenciones adicionales. Ahora vamos a pegar el resorte. El resorte va por palatino. Tenemos que cubrir las 2 ancitas, esas que hicimos. Entonces ponemos ahí, antes de que se seque la cera, el retenedor, el extremo libre hacia el lado que queremos girar, ¿no? No van a poner el extremo libre hacia el otro lado. Separadito, que es lo que le decía. Paralelo al piso, no sé si se llega a apreciar ahí que está paralelo al piso. Ahí. Y lo más abajo posible, bien cerca de gingival. Y ahora lo que hacemos es cubrir bien la zona de los 2 resortes. Los resortes van libres, salvo que nos digan, queremos resortes tapados con el acrílico, entonces acá tienen que hacer una cajita más generosa con la cera. Acá pusieron, tengo un modelo con un caso que tiene unos torus, ¿puede ser? Torus, perdón. Un torus palatino. Y es una placa inferior, ¿alguna recomendación? Y no, torus palatino, dice, no. No. Tiene Y es una placa inferior. un frenillo. ¿Dónde está? Acá. No, hay que saltear el frenillo, porque ese frenillo hace que, en el caso de que abra la boca o algo, descalce la placa. No sé si es esa la pregunta. En caso de que sea muy largo ese frenillo, se puede salvar con un poco de cera, o sea, hacer como una cajita. Lo que pasa es que por lo general el frenillo está en la línea media y ahí después va a ir el tornillo. Si aliviamos el frenillo y encima arriba le ponemos el tornillo, va a quedar muy ancho. Bueno, ven cómo quedaron las 2 anzas cubiertas por la cera. Y ahora vamos al resortito que hicimos acá para cerrar. Quedan 4. Vamos, quedan 4, a ver si terminamos de pegarlo. Todo esto es bajo indicaciones, ¿no? Lo del tornillo, lo del resorte. No es que a nosotros vamos a ver un modelo y se nos ocurre poner un resorte acá. Esto fue un caso real
en los cuales a mí me dieron las indicaciones, ¿no? Lo pegamos. Siempre bien líquida la cera. Protegemos ese loop que hicimos. Y acá en este diastema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un poquito de cera. ¿Por qué? Porque si se nos mete acrílico ahí, por más que tengamos un malacate, ese diente no lo vamos a poder mesializar nunca. Entonces, ahí ya nos cercioramos de que el acrílico no entre. Y va a seguir manteniéndose el espacio a cerrar. Está bien protegido. Fíjense que está muy apoyado. Ahora que lo pegamos lo podemos separar apenitas. Ahí. ¿Eh? ¿Se está por cortar? Sí, quedan dos. Bueno. Ahí ya tenemos el modelo listo para el cargado. Un poquito más arriba. Los ganchos simples, resorte para vestibulizar, uno para mesialar, retenedores adicionales y el arco vestibular. Ahora tengo un par de videitos donde está acelerado el proceso del acrilizado, como quien dice, que los vamos a pasar, ahora ni bien empiece la otra hora, previo pintado con separador, ¿no? Humedecemos el modelo, le agregamos separador para que el acrílico no se pegue al modelo, y una técnica de la postura del tornillo que la van a ver en el video que en breve arrancamos. Si alguno tiene alguna consulta, ya les digo, ahora en vivo puedo evacuarlas, y si no, después en mi Instagram, que es lucadent-ortodoncia, lucadent-ortodoncia, me pueden hacer... ¿El tornillo lo pones ahora? No, el tornillo ahora van a ver una técnica que se utiliza. Hay varias técnicas. Yo voy a dar la que a mí me resulta más cómoda, con la que aprendí, con la que me siento más práctico, más... Pero ya les digo, mientras lleguemos a lo mismo, mientras que la terminación sea la placa con el tornillo medio puesto, los resortes libres de acrílico, como sería esta definición, no hay ningún problema en cómo lo hagan. Esto ya es a modo demostrativo, y lo ideal es que, bueno, que 20 segundos. Que cada cual adapte su forma más práctica de hacerlo. Bueno. Bueno, como les dije antes, ¿Para qué se están uniendo? vamos a esperar un minutito que se unan el resto. No me deja. Ahora les voy a pasar un video, pueden ir haciendo preguntas que los voy a tratar de contestar. ¿Mandaste el video ya? Ahora no. No, esperemos a que se una. Vamos a esperar un minutito más. Bueno, humedecemos el modelo. Depende de la marca del separador, hay separadores que son muy espesos y suelen generar algún tipo de brumo o un espesor, y eso después genera una adaptación ideal. Entonces depende del espesor de los separadores, que son separadores el clásico típico rosa para acrílicos. Se puede diluir un 30, un 40% en agua. Se mezcla un poquito y se pinta. En el pintado lo ideal es sumergirlo en el separador y sacarlo, a modo de que con una pincelada no le arrastremos restos de separadores que van endureciendo.
estamos bastantes. Vamos a esperar un minutito. A ver, ¿preguntas ahí? No. No, son la gente que se está. Vamos a apagar el gas. Siempre estén lejos del monómero, sobre todo. Los dos son muy combustibles, el monómero y el polímero. Pero en caso de que se pongan a cargar, cierren el gas. Yo cargo con una espátula chica, ahora van a ver en el video, y un elemento de corte, puede ser un lecrón o un bisturí. Tengan algún papel tisú o Decime cuándo. tipo papel para ir limpiando, ahora van a ver en el video. Era este, ¿no? Sí, que ahí lo largamos. Dura 5 minutos, si tienen alguna pregunta. Ahí salió, ¿no? Ya el video. Ahí está. Ahora sí. Acá es como les llega a ellos. A ver. No, tenés que hablar de ahí. No, pero les llega al mismo tiempo, ¿no? A ver. No, por eso tenés que hablar de ahí. Bueno, ahí mezclamos por saturación. Agregamos primero el líquido, que son entre 4 y 5 milímetros para una superior. Y le agregamos el polímero hasta que se satura la masa. Si alguno entra más tarde, no se preocupe, que va a quedar grabado y lo van a subir también al canal de YouTube. Siempre tenemos que tener un DAPEN con monómero solo. Ven, lo que estoy haciendo ahí es mojar los alambres por si le quedó algún resto de separador. Y voy cargando en un estado más bien líquido, medio para cerciorarme de que pase bien el acrílico entre la bóveda palatina y los alambres. Depende de la temperatura, esto puede tardar, o sea, retrasarse o acelerarse. Cuanto más calor, menos tiempo tenemos de trabajo. Vamos cubriendo, tapamos bien. Ese es, bueno, uso el dedo, que mi espátula natural, no está bien. Este video son gajes del oficio que trato de corregir, pero bueno, en este caso, este video se hizo, ya les digo, a inicio de la pandemia, hacía calor y polimerizaba muy rápido. Ven como yo agrego bien, trato de crearle todo una misma espesor. Ahí tenemos el tornillo. Lo humedezco también. La flechita tiene una flecha que nos indica la apertura del tornillo. La flechita, salvo que nos pidan lo contrario, en las placas removibles va hacia adelante, apuntando hacia incisal. La colocación del tornillo es entre caninos, distal de caninos y mesial de premolares. Premolares, el primer premolar. Pero vieron que hay distintos casos, por ahí hay faltantes de alguna pieza o algo. Cubrimos bien, fíjense que el acrílico todavía brilla. Vamos agregándole monómero para que no se nos pegue más bien la espátula, el material, el acrílico. Y empezamos a recortar. Está en cámara rápida, el video, no se crean que va así de rápido. Recortamos a nivel de incisal. Y todo el borde incisal. Ahí vamos a descubrir los alambres de los resortes. Fíjense que cada vez que voy al modelo, toco un poquito el monómero para que no se me pegue el acrílico en la pieza y poder devastarlo bien.
tornillo tiene que ir a la línea media. Siempre hablando de casos ideales, o sea, cuando en la orden dice placa Schwarz superior, ya sabemos, 2 Adams, un arco, un tornillo, listo. Ahora, como les dije antes, lo ideal es poder charlarlo con el odontólogo, qué tipo de arco, qué tipo de retenedores, en qué espesor de alambre, etcétera, etcétera. Ya una vez que hicieron un par de placas para ese odontólogo, ya van a saber, bueno, a este odontólogo le gusta el arco Schwarz, el arco de Wimler, el arco de Esler, el arco del arco. Pero de entrada lo bueno es poder charlarlo. Lo cortamos bien, lo hacemos medio escotado, sobre todo cuando tiene 6 o los 7, los segundos molares temporarios, permanentes, a modo de que no cause, ¿cómo es que se dice? No genere molestia ni arcadas en la línea de la A, entonces lo escotamos un poquitito. Fíjense que el tornillo quede con respecto a la línea media en el medio y no esté girado hacia ninguno de los dos lados. Ahí creo que ahí ven. La chapita esa no solo sirve para la colocación del tornillo, sino que también con respecto al sector nos demuestra si está derecho o no. ¿Por qué se puede desadaptar en el paladar? Bueno, ahí empezó de nuevo el video. ¿Cómo lo otro? Espera, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué se puede desadaptar en el paladar? No sé, no suele, no tiene por qué desadaptarse en el paladar. Es una copia fiel del acrílico hacia el paladar. Puede desadaptarse, no sé, la verdad que no me pasó nunca que se desadapte. Sí que se desadapte un resorte, un alambre, porque ya les digo, se movió en el momento del colocado y bueno, pero en la bóveda palatina que genere un espacio extra puede ser por exceso de pulido o lo que le decía, que el separador lo hayan puesto puro, era un separador más bien espeso y genere cierto espesor. ¿Pongo otro? Sí, ahora, bueno, esto una vez cargado, se pone en la polímer con una temperatura que no supere los 46, 48 grados. La temperatura sirve nada más que para acelerar el proceso de polimerización, o sea, es indistinto. Y una presión de hasta 2.2 bares, que eso lo genera la polímera automáticamente, y en caso de que tenga alguna polímer manual, bueno, ya saben, la temperatura es indistinta, pero que no supere los 48 grados y que la presión no supere los 2.2. La presión es para eliminar todo tipo de burbuja que se puede generar en la masa del acrílico, y la temperatura, bueno, para eso, para acelerar. Y ahora vamos con el otro video, que es el raspado. A ver, sí, es el raspado. ¿Ven? Ahí tenemos ya la placa lavada, previo lavado bien con agua caliente. Le sacamos toda la cera y empezamos a raspar. ¿Qué me están preguntando? No, pusieron años sin hacer placas, con 13 años de profesión. Me extraña mis primeros años. Y bueno, ¿quién es quien lo puso? Carly Milenio. Hay que arrancar de nuevo, Carly. No, ¿ven? Ahí estamos raspando, desbastando todos los excesos, todo lo que pudimos hacer previo en el cargado es menos que vamos a hacer ahora con el torno. Y ahí nos evitamos un sinfín de riesgos, como el tocado, llegamos a tocar con alguna de las piezas, algún alambre, es como que todo el trabajo fue en vano. Ahí desgastamos bien, que es lo que le decía, la parte más gruesa es donde va el tornillo. Fíjense, siempre del lado de arriba. Del lado de abajo está prohibido tocar, salvo que
se haya roto un poro que estaba, una burbuja de estas burbujas subterráneas que no se ven en el modelo, y cuando le ejercemos la presión pasa el acrílico hacia abajo, ahí sí vamos a tocar porque hay que sacar esa burbuja. Pero si no, todo por encima, ¿ven? El acrílico hasta el cuello. No, perdón, hasta el cuello, hasta la mitad a nivel gingival, incisal o oclusal, es al medio, cosa que si el doctor tiene que desgastar, tiene para desgastar. Y sí. Lo que se utiliza son piedras bien finas. Cuanto más fino sea, después menos nos va a costar en el pulido. Cuando quedan burbujas, ¿es aceptable la placa? Y a mí no me gusta enviar algo con burbujas. Depende del tiempo, yo lo haría de nuevo. Ahora, si son una o dos burbujas muy grandes que te quedan, o una burbuja en algún sector, porque hay muchas veces que se generan micro burbujas en toda la masa, ahí no queda lindo. Ahora, si te queda una o dos burbujas grandes, lo que puedes hacer es pincharlas, esas burbujas, con el tornos y rellenarlas con acrílico. Por lo general la burbuja es por la falta de la polímer. Ahí con la fresa sacamos lo que está cerca de los alambres. Si acá sacamos ¿no se ve mejor? ¿Así lo ven ellos? Sí. Ah, perfecto. ¿Ven? Lo que les decía, todo resto de acrílico que haya quedado cerca, liberamos bien el resorte primero y después con un bisturí o un lecrón, a modo de que no lastimar los alambres. Alambre mellado, alambre que no sirve. Por eso en el cargado tener la precaución de cargar lo mínimo posible para no generar demasiado desgaste después. Una vez, no sé si acá en el video lo puse, una vez que terminamos con el raspado, bueno, vemos el calzado, todo. Igualmente falta el pulido, pero vemos que la altura en los cuellos, sobre todo, más que otra cosa. Ahí empezó de nuevo. El mojado del yeso, ahí estoy viendo una pregunta, es para que muchas veces si el modelo está muy seco, como sería el caso, que hace mucho que no, y pintamos directamente con el separador, muchas veces el yeso, al estar tan seco, absorbe tanto el separador que no vamos a tener el efecto deseado para el separador. Entonces, al humedecer un poco el modelo, no mucho, 2 o 3 minutos, dejarlo en una taza con agua, ya sabemos que cuando seque el separador va a tener el efecto deseado. No tiene nada que ver el humedecido con la burbuja. Es raro lo de la burbuja. Lo de la burbuja se genera si no tenés la presión adecuada. O le estás generando presión de más, de 2.2 bares, o no le estás generando presión. Y ya te digo, por lo general es un burbujeo parejo en toda la placa. Es raro que salga una burbuja grande en algún lado, que esa se puede corregir, ¿no? Salvo que no te mueva algún alambre o algún tornillo. Bueno, ahora vamos, ya ahí tenemos, una vez que, no sé si se apreció en el video, una vez que ya raspamos, lo que vamos a hacer antes del pulido es
probar el tornillo. Ahora me están viendo en vivo, ¿no? Sí. ¿Cómo se prueba el tornillo? Bueno, en este caso ya está probado, ¿no? Porque ya está pulido. A ver, me paré un rato. Ahí están preguntando, ¿el corte lo haces cuando cargas o con disco al terminar el polimerizado? Yo lo hago con disco. Ahí se ve en el inicio del video, ¿o no? A ver. Dame un toque del video. ¿Cómo? De acá. El video de recién. Al principio. Sí, ahí. Ahí, con un disco, lo que hago es atrás, la parte de atrás, redondearla, afinarla un poco más y crearle un poquito más de... Ahora cambio y creo que pongo el otro disco, ¿no? No lo recuerdo bien el video. Sí, ¿ven? Con este disco ahora hago el corte. Ah, que no se ve el corte, no sé, claro. No, con el disco se hace el corte. Se puede esbozar con un electrón o con un bisturí en el cargado, pero yo suelo directamente después con el disco. ¿Usás solo acrílicos autocristal? Sí, por lo general se usan acrílicos de auto. Cristal o si me piden algún color, alguna figurita, algún... Sí, sí. ¿Ven lo que les decía? Antes del ir al pulido, Un poco más. ahí. Se abre el tornillo primero porque puede fallar el tornillo. ¿Mm? Se abre el tornillo, unos 10 cuartos de vuelta y por lo general el tornillo viene así, de fábrica. Estos son tornillos Dentaurum, vienen con la flechita y tienen estas chapitas de fijación. Del otro lado tienen también, que se suele cortar, esto para ponerlo en el modelo. Entonces, cuando abrimos ahora la placa, la parte de arriba ya la habíamos sacado, la parte gruesa, pero nos queda del otro lado la parte de atrás. Entonces, no solo nos cercioramos de que el tornillo abra bien, sino que vamos a sacar de atrás la parte, que en este caso no está porque ya está terminado, ¿no? La parte de atrás. Lo abrimos esas 10 cuartos de vuelta y lo volvemos a cerrar. Vemos de que tenga la presión necesaria. O sea, que no se cierre solo, ni se abra, ni que cueste abrirlo. Muchas veces ha pasado casos de que hiciste todo el trabajo, pusiste el tornillo, cortaste todo y cuando vas a probar el tornillo le faltan los agujeros donde iría la llave para poder activarlo. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Terminarla, raspar el sector, sacar el tornillo y poner un tornillo nuevo. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuánto se cobra el odontólogo por una placa? Y hoy no sé, la verdad ahí en la asociación se puso una lista estimativa de precios, pero hoy hay que tener muchas cosas en cuenta, los materiales están muy caros, si trabajas con buenos materiales hay que cobrarlos, el delivery de los trabajos también está muy caro, salvo que lo pueda hacer uno, pero muchas veces uno no tiene el tiempo ni los medios y una moto es cara, entonces hay que poner un montón de situaciones en la balanza para poder cobrar un precio. Es como que es un precio, depende el que lo pida. ¿Qué sé yo? Están preguntando el diámetro de alambre que usaste. Utilicé para retenedores y resorte 0,7 en el arco 0,8. El retenedor simple se puede usar, en todo se puede usar el alambre que queramos. Eso en forma estándar. Y lo ideal, como ya les dije, es poder hablar en el primer caso que tengan con el odontólogo y evacuar dudas de esa manera. Porque yo les puedo decir con respecto a uno, dos o tres odontólogos, pero en el general,
Por eso lo bueno es hablar con el odontólogo, ya una vez que tengamos la manera, sabemos nosotros cómo hacerlo. Bueno, doctor García le gustan los arcos al 0,9. Entonces ya los hacemos a 0,9. ¿Cómo? Vamos con el Último. último video, que sería el video del pulido, que no difiere mucho al pulido de una prótesis removible. ¿Están preguntando? No. Ahí va el video. Bueno, acá se ve cuando abrimos lo que hice recién. Ven del lado atrás, sacamos ese plastiquito. ¿Ven que del lado atrás tiene el plastiquito? Bueno, ahí lo sacamos. Corregimos si hay algo ahí para corregir. Sí, ya te digo, ahí. Carlos, me imagino que te llamarás. Lo ideal es tener un buen feedback con el odontólogo y poder generar ya en cada caso, en cada aparato, en cada situación, ya saber uno. Pero ya les digo, muchas veces te piden una placa Schwartz y bueno, lo que tenés que saber que son los retenedores al 0,7 y el arco al 0,8. Después todo lo que quieras hacerle es material de consulta, tanto tuyo para él como él para vos. Bueno, ahí se cerró la placa. Y ahora vamos al pulido. Primero cepillo, pomes. Lo ideal es que siempre el acrílico esté humedecido, o sea que no esté sin pomes, porque el cepillo y la pulidora lo que hace es generar deterioro en el acrílico, sobre todo, lo quema. Entonces siempre la placa bien humedecida con piedra pómez. Del lado atrás apenita le pasamos como para sacar algún resto de ¿El tornillo tiene que alcanzar en el modelo? Tiene que calzar, perdón. No entiendo la pregunta del tornillo. El tornillo va en el modelo en la línea media, como dijimos, entre distal de 3 y mesial de 4. Depende si tiene los 7. También, lo ideal es que esté en el medio, más bien tirando hacia el sector anterior, porque por lo general ya para ensanches posteriores se pueden utilizar disyuntores de McNamara o disyuntores con bandas, pero para el sector anterior suelen usar. Bueno, secamos y después vamos a la badana seca, pasta de brillo, de alto brillo, un poquito a los alambres. También no exagerar mucho con la badana porque se suele quemar el acrílico. Del lado de atrás también apenitas, como para que levante un poquito de brillo. Se lava con agua caliente y detergente a modo de sacar todo el resto de pasta. ¿El odontólogo da las indicaciones de dónde quiere cada retenedor y cuáles? Tal cual. Después el cepillo que está usando. Suelo usar una badana húmeda, pero apenitas. Lo ideal es cepillo. Con el cepillo no generamos desgaste de acrílico ni nada. Y después, una vez que... Ponelo de nuevo. Todo. Sí. Adelanta, a ver si No se puede adelantar. No se puede adelantar. Bueno. Lo saco. Sí, sácalo. Pero ahí se ve, una vez después del cepillo lo que se utiliza es una badana, la misma badana de alto brillo. La utilizamos para humedecida, con un poquito de pomes. La utilizamos para el desgaste de algo que haya quedado un poquito más grueso o no. Pero lo ideal es con las piedras, alguna goma o algo, sacarlo todo antes de ir al pulido. Con el pulido generamos temperatura en los alambres, se puede distorsionar alguna posible enganche también de algún retenedor de esos de extremo libre y
Si se doblan ahí los alambres es muy difícil de corregir y aparte al corregirlo pierde elasticidad y un montón, un sinfín de contratiempos que por ahí no se aprecian a la vista, pero sí en la funcionalidad del aparato. Bueno, en realidad esto es una charla motivacional para más adelante hacer alguna un poquito más compleja. Estaría bueno que generen inquietudes en la asociación de qué les gustaría ver. Más adelante seguramente pongamos algún otro tipo de aparatos. Esto es una iniciación, algo básico, o sea que si bien tiene mucho, para el que no sabe, es después, en el caso de la ortodoncia, es algo relativamente básico. No sé si tienen alguna consulta acá que dice. Lo último que dice en placa fue eso, una placa de... No, algo de incrustado, leí recién que pasó. Ah, que le respondió. Le puso el tornillo que incrustado en el acrílico. Gracias, sí. Forma parte de la placa, el tornillo. Igualmente acá, como vemos, el acrílico, bueno, acá tiene un brillo de hace 4 o 5 meses, no la tocamos ni nada. Acá vemos un escote, pero también nos puede pedir toda escotada, por eso es bueno siempre tratar de, cuando nos piden toda escotada, el tornillo va bien en el sector anterior, porque después nos piden todo un escote a modo de que no moleste tanto en la bóveda palatina. Y por lo general cuando nos piden escotada es porque quieren trabajar en el sector anterior. Ahí te están diciendo que muy bien explicado todo, animal, gracias, muy claro, genio. Bueno, gracias por los halagos. Muy buen trabajo. Ya les digo, esto lo van a subir. ¿El qué? Esto lo van a subir, pero bueno, si tienen algún tipo de duda, yo no suelo entrar a la página, no suelo entrar al Instagram de la asociación, salvo cuando damos los vivos. Pero si alguno tiene alguna duda, me pregunta por Lucadent-ortodoncia, no voy a tener ningún problema en contestarle, ténganme paciencia porque no es que estoy todo el día con el teléfono. Gracias por compartir tus conocimientos, me sirve mucho y los voy a poner en práctica. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Como siempre es un placer escucharte enseñar. Bueno, gracias. A ver si estoy presentable. Vamos a sacar esto de acá. Yo te lo tengo. Ahí está. Bueno, estoy medio despeinado. Espero le haya sido útil. Cualquier consulta, bueno, ya saben. Ahora tenemos un ratito más. Si quieren saber algo más, algún otro tipo de casos. Ojalá más adelante usted pueda dar cursos. Es la idea dar cursos. Bueno, ahora con esta modalidad. Ahí vi que preguntaban mucho que no se ve y bueno, la verdad que no se ve. Habría que ir a un estudio con edición, con todo y distintos ángulos para poder apreciar bien como si fuese los dobleces en vivo, ¿no? Pero bueno, de todo curso, de todo se aprende un poco y quizás no hayan aprendido mucho del curso, pero qué sé yo, una técnica, algo, les abre la posibilidad o tratar de trabajar distinto con respecto a cómo venían haciéndolo, o lo de las burbujas que me preguntaron ahí, que no me acuerdo bien quién fue que preguntó. Pero bueno, son todas inquietudes que se van evacuando con estos cursos. Yo siempre digo, más cuando eran presenciales los cursos, muchas veces del curso te llevas el comentario del que se sienta al lado tuyo, que por ahí te abre los ojos en algún tipo de técnica que no se está dando en ese curso. Así que bueno, es siempre bueno instruirse y capacitarse. Ahí están preguntando si queda grabado porque acaba de entrar. Sí, va a quedar grabado. Después también la asociación tiene una cuenta en YouTube, la van a subir ahí. Así que puede ser material de consulta permanente. Bueno, espero que tengan un lindo fin de semana.
que les haya sido útil. Técnico y odontólogo deberían juntarse a tomar curso. Tal cual, Fede. Un gran técnico y odontólogo, Fede. Bueno, que tengan como les decía, un lindo fin de semana. Disfruten que va a estar bueno y dentro de lo que podamos, ¿no? Y nos estamos viendo. Muchas gracias por estar. Saludos.